Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todas? Bueno, ahí vamos esperando que se vayan sumando, que vayan apareciendo y sean partes del Zoom. Cada tanto saben que voy a estar mirando de costadito para encontrarlos y estar en contacto con ustedes. Si no, siento que le estoy hablando a la nada misma y necesito que hablemos entre seres humanos, ¿no? Eh, que nos conectemos y nos mantengamos ahí unidos. Ahí estoy viendo y escuchando, ahí estando al costado, escuchando a Terrence, escuchando a Willow. La verdad que es increíble la cantidad de data que se viene sumando, que venimos ahí absorbiendo estos días. Para los que no estuvieron en mi charla de ayer, un poco lo que hablé fue sobre las 7 leyes universales. Tenemos de visita una mosca. Hablamos de las 7 leyes universales, hablamos de mentalismo, correspondencia, vibración, causa y efecto. Si no llegaron a esa charla, no se preocupen que queda grabada, después la pueden recuperar. Pero el libro de hoy, y voy a hacer un paréntesis acá, si alguna de ustedes quiere hacer más preguntas de lo que ayer abrimos y quedó alguna duda, alguna consulta, siéntase sumamente libre de abrir el micrófono, hacer la pregunta, escribirnos en el chat, que ahí profundizamos y seguimos en eso. Y si no, un poco la intención del día de hoy es profundizar un poco más en lo que es la ley de mentalismo. La primera ley que vimos ayer es esa ley que da lugar a las 7 leyes universales del universo mental y todo está quedado dentro de una gran mente universal. Les quedo de las 7 leyes, yo los voy mirando un poquito. ¿Les hizo sentido? ¿Estuvieron ahí presentes? ¿Sirvió? ¿Se aplicó algo? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Entonces, dentro de la ley de mentalismo, muchas veces nos cuesta a los seres humanos entender esto de, bueno, ¿cómo lo bajo a la vida cotidiana? ¿Cómo es que estas leyes las puedo aplicar en mi vida cotidiana y que no queden solamente en el plano filosófico de entender cómo funciona la realidad? Como resulta tan complejo a veces y tan abstracto hablar de mentalismo, y recuerden que cuando hablaba de mentalismo, ayer les contaba que no tenía que ver con ser racionales, ser mental, cuando una persona dice, no, me volví muy mental, que me está haciendo alusión a que me volví demasiado pensante. Acuérdense que cuando hablamos de mentalismo, tiene que ver con la forma en que creamos dentro de la conciencia la realidad. Bueno, para no luchar contra esta idea, y bueno, si como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, también desde los pensamientos se puede explicar la ley de mentalismo. Así que mi idea es ayudarlos a comprender cómo funcionan los pensamientos para que así los podamos empezar a usar a nuestro favor. Bueno, voy a hacer una aclaración muy grande y muy importante. Nosotros estamos acostumbrados en los últimos años a escuchar una frase que es uno atrae aquello que piensa o uno piensa y crea la realidad. Y es muy importante entender que existe una gran diferencia entre creer en algo y pensar en algo. No es para nada lo mismo. El pensamiento es condición de una creencia, pero no viceversa. Es decir, si pongo este ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros vamos a hacer una torta y esa torta tiene como resultado final una creencia, que se forma una creencia. Uno de los ingredientes que tengo para que se genera una creencia es el pensamiento. Con lo cual, un pensamiento contribuye a generar una creencia, pero no necesariamente un pensamiento es una creencia en sí. Y es muy importante hacer esta diferenciación entre esos dos puntos, porque muchas veces estamos enganchados de más por los pensamientos o creemos que los pensamientos reflejan más nuestro interior de lo que en realidad son. Entonces, algunos datos para que entendamos eh, el funcionamiento del pensamiento. Lo primero y lo más interesante sería nosotros preguntarnos qué es pensar. ¿A qué nos referimos cuando decimos estoy pensando en algo? Me gustaría como invitarlos a reflexionar ustedes. Cuando digo estoy pensando en algo, ¿qué es? ¿Qué es el acto de pensar? Y a veces las palabras que se nos vienen son imaginar, reflexionar, ideas, preconceptos, descripciones, características. ¿Qué es? Si alguien se anima a tirar en el chat, lo leo. Pero básicamente, ¿qué creen que es cuando estamos diciendo estoy pensando, ¿no? Si vamos a una definición muy simple, muy sencilla, vamos a decir que pensar es un acto eléctrico-químico, es decir, que intervienen dos componentes muy importantes, la electricidad y los químicos. Y tiene sentido esto que les voy a decir porque se los voy a explicar más adelante, pero quedémonos con esos dos conceptos. Pensar es movilizar eléctrica y químicamente energía con cierto direccionamiento para que algo ocurra. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahora es,
¿Qué queremos que ocurra con esa energía? ¿Qué queremos que ocurra con ese químico? ¿Hacia dónde lo estamos direccionando? Hay que ser una idea, más o menos, desde el momento en que nos despertamos hasta que el momento en que nos vamos a dormir, recorremos entre 40.000 y 60.000 pensamientos por día. Entonces, si tienen para anotar, los invito a que hagamos cuentas juntos, ¿sí? Como que anotemos para que les queden algunos números a mano. Hagamos de cuenta que tenemos 50.000 pensamientos por día, ¿sí? De esos 50.000 pensamientos por día que tenemos, 40.000 pensamientos, es decir, que estamos hablando que el 90%, 80% de los pensamientos, perdón, el 80% de esos pensamientos son inconscientes. ¿Qué significa esto? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, esos 40.000 pensamientos que vamos a tener a lo largo del día, no vamos a tener conciencia que los estamos teniendo, produciendo o reproduciendo. ¿Qué significa no tener conciencia de algo? Significa que no tengo registro de qué está aconteciendo y si no tengo registro no comprendo el para qué eso está sucediendo. Entonces, desde la mañana hasta la noche, 50.000 pensamientos. De esos 50.000 pensamientos, el 80%, 40.000 pensamientos inconscientes automáticos. Me quedan 10.000 pensamientos. Esos 10.000 pensamientos, ¿sí? Digo, para que vayan anotando y vayan entendiendo un poco los números y no marearlos. 50.000, 80% son pensamientos automáticos inconscientes. Me quedan 10.000. ¿Sí? 20% que son pensamientos que son conscientes. Es decir, que tengo registro, tengo noción de que los estoy ejecutando y los estoy teniendo. Ahora, ese 20%, divídanlos a su vez en dos partes más. Vamos a dividirlos en un 90% y en un 10%. ¿Sí? Sería sobre el total de los 50.000, divídanlo en un 18% y en un 2%. Es decir, que del 100% de pensamientos que tengo, 80 son inconscientes, 20 son conscientes, pero de ese 20, 18% son pensamientos negativos y 2% son pensamientos positivos. Un poco más o menos para entender cómo solemos atravesar un día. Me levanté, atravesé el día, 80% de inconsciencia, 18% de negatividad, 2% de positividad. Y hasta acá llegamos. O sea, es increíble que como seres humanos hayamos llegado hasta acá de esa manera. Entonces, voy a hacer un gran paréntesis ahí porque nuestros colegas y amigos neurocientíficos se enojarían con el concepto de un pensamiento negativo o positivo porque ellos te dirían, no existe tal pensamiento, no existe un pensamiento que sea positivo o negativo. Pues no, lo que existe es pensar, pero existe cierto tipo de pensamientos que cuando los estamos reproduciendo me generan placer o displacer. Entonces, a eso vamos a llamar un pensamiento positivo, un pensamiento negativo. El ejemplo que hablamos la otra vez es, si tengo que ir a un lugar que sé que ese espacio, que ese evento está lleno de gente y yo quiero estacionar con mi auto, y mi pensamiento es no haber lugar ahí, versus mi pensamiento de haber lugar ahí, cuando pienso que no va a haber lugar, el displacer que me genera conectarme con ese tipo de pensamiento dispara cierta imagen, que dispara cierta emoción, que dispara cierta certeza, es decir, cierta creencia sobre la realidad. Distinto, diría sí, o distinto dispararía adentro de mi sistema si pienso que va a haber un lugar, ese lugar, ¿sí? En ese lugar, un lugar esperándome. Entonces, lo segundo que es interesante poder entender de qué es lo que despierta el pensamiento es el segundo componente que hace lugar a que nosotros tengamos creencias. Y ese componente se llama imágenes. Para que nosotros tengamos una creencia, tenemos cuatro ingredientes: pensamientos, imagen, emoción y certeza. Si alguno de estos elementos me faltan, puedo tener, es una persona muy racional, es una persona muy imaginativa, puedo ser una persona muy emocional, pero si me falta, por ejemplo, la certeza, que es lo contrario de la duda, si alguno de estos elementos me falta, no estoy creyendo en algo. Estoy pensando, estoy reflexionando, estoy sintiendo, pero no creo necesariamente en eso. Entonces, hay que entender la diferencia entre sentir algo, pensar algo, imaginar algo y creer en ese algo. Hay un abismo muchas veces. Digo, ¿cuántas veces les pasó en su vida que dijeron, en este examen me va a ir muy mal? Se sacaron un 10 y cuántas veces dijeron, en este examen me va a ir muy bien y sacaron un 4. Entonces, ¿a qué responde? ¿A un pensamiento, una emoción? Y yo me acuerdo cuando había salido el documental del Secreto, hace muchos años, que popularizó como este concepto de ley de atracción y pensamiento, decía una justificación muy loca. Decía, imagínense el caos que sería que todos los pensamientos se materializaran y solamente se materializarían aquellos pensamientos a los que le pongo mucho foco. Y no, no necesariamente, porque, y ponía el ejemplo, imagínate que yo pienso que aparece un elefante en la habitación. Si la creencia
genuina, 100%, sin ningún tipo de lugar a dudas, sin ningún tipo de grieta, alineado entre el pensamiento, la imagen y la emoción, está presente en que un elefante va a entrar en la habitación, lo que puede ocurrir es que de repente están transportando un elefante hacia un circo, se libera y aparece en tu casa. Ahora, tiene que estar tan alineado el sistema de creencias y ¿qué es lo que nos suele pasar a nosotros? Estamos llenos de dudas. ¿Por qué estamos llenos de dudas? Porque no tenemos certeza. Y generalmente no tenemos certeza porque tenemos dos componentes ahí. Uno es la falta de merecimiento y el otro es la culpa. Por alguna razón de estas herencias que nosotros tenemos, sentimos que las cosas tenemos que ganarlas, que tenemos que hacer algo para que sucedan. Entonces estamos casi todo el tiempo trabajando en el merecimiento. Y recién cuando me siento merecedor, me puedo acercar a sentirme certero acerca de una creencia que tengo. Les voy a poner un ejemplo con la lotería más adelante. Vuelvo al segundo componente, que es la emoción. Les hablé del pensamiento, les hablé de la cantidad de pensamientos que tenemos y este pensamiento inconsciente y del consciente les hablé los positivos y negativos. El pensamiento lo que hace es enviar un impulso eléctrico y químico entre neuronas, ¿sí? Para que nos demos una idea, nosotros sentimos que somos más inteligentes si tenemos mayor cantidad de neuronas. Si nosotros tenemos 1 trillón de neuronas en promedio los seres humanos y creemos que vamos a ser más inteligentes si tenemos 2 trillones de neuronas. La cantidad de neuronas nunca hace la inteligencia, sino la interconectividad neuronal es lo que hace la inteligencia. Es decir, que si yo tengo una neurona acá y la conecto con esta neurona, tengo una posibilidad de solución frente a un problema. Pero si ahora hubiese 2 neuronas acá, y simplemente las tuviera conectadas de forma lineal, tendría 2 tipos de soluciones al problema. ¿Pero qué sucedería si esta neurona la conecto con las otras tres, y esta con las otras tres, y esta con las otras tres? De repente tengo 4 a la 4, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el truco para generar más interconexión neuronal. Pero inteligencia nada tiene que ver con tener neuronas. Es más, las neuronas son solamente el 10% del cerebro. Después tenemos tejido interconectivo, tenemos el sistema gliar. Nada que ver con la inteligencia. Entonces, vamos a las imágenes. Cada neurona es como un pendrive. Cada neurona es como un disco duro. Es como un lugar en donde puedo almacenar información. Cada una de ese trillón de neuronas tiene mucha capacidad de albergar información. Hagamos de cuenta que cada una de esas neuronas es un pendrive que tiene la capacidad de albergar 40.000 libros. Hagamos de cuenta. Multipliquen 1 trillón de neuronas por 40.000 libros y lo que nos vamos a dar cuenta es que prácticamente cada evento de nuestra vida, cada momento de nuestra vida está guardado en la conciencia. Hay un registro de eso, pero por alguna extraña razón nosotros no estamos accediendo a eso. Y vamos a ver por qué. Y ahora, la conciencia tuvo que encontrar una forma muy eficiente y muy eficaz de poder guardar y alojar esa información. Entonces, ¿qué hizo? Una experiencia que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos atravesando, tiene un montón de componentes. Tiene componentes que tienen que ver con lo que estoy viendo, con lo que estoy oliendo, con lo que estoy percibiendo, con lo que está pasando en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en cuatro, en quinta dimensión. O sea, todo esto está aconteciendo en este momento. Pero la conciencia encontró un mecanismo muy eficiente para poder hacer que ese registro quede guardado y ocupe poco lugar. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo eso que estoy viviendo en este evento lo va a comprimir y lo va a resumir a 2 dimensiones. Digo, para entender también cómo funcionan las dimensiones, no es que las dimensiones solamente aplican cuando estamos hablando de un ser superior y demás, nosotros somos seres que, por ejemplo, toman un evento que tiene más dimensiones y lo comprimen y lo envían a la segunda dimensión. ¿Cómo envío un evento a segunda dimensión? Lo convierto en una imagen, lo convierto en una foto. Es decir, que cuando nosotros vemos una foto, en realidad lo que estamos haciendo es congelando en tiempo y espacio, en 2 dimensiones, algo que en realidad contiene mucha más información. Porque esa foto lo que está haciendo es congelando un evento en donde están sucediendo un montón de cosas. Ahora, pensemos en esto. Cada vez que ustedes tienen, por ejemplo, en el fondo de sus celulares, tienen un fondo de pantalla, ¿sí? Capaz que tiene una foto de ustedes, de sus hijos, de su perro, una foto de una geometría sagrada. Lo que están teniendo es un código en 2 dimensiones. Ahora, cuando ustedes interactúan con ese código, es decir, aparecen ustedes brindándoles su energía, su atención, su foco, eso que está en 2 dimensiones emerge y toma forma de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Es decir, que sale esa información y se despliega. Es literal cómo funciona un holograma. Si, si ustedes fueran a su tarjeta de crédito, van a ver que tienen todos un holograma. ¿Qué significa un holograma? Es
A esa imagen que está en dos dimensiones, cuando le doy movimiento, aparece la tridimensionalidad. ¿Sí? Agarren cualquier tarjeta de holograma y se van a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es ir en la búsqueda de una imagen, es darle energía y darle movimiento a esa imagen de dos dimensiones para que se despliegue y se abra. Que sea muy sencillo de comprender. La mayoría de ustedes están conectados a través de una computadora. Imagínense que toman el mouse, van a hacer doble clic, abrir Spotify, van a hacer doble clic en una playlist que le guste, a buscar algo que les guste escuchar, y le van a poner play, es decir, que van a cliquear el botón en una canción que les guste. El pensamiento equivale al mouse en la computadora. Es decir, es aquello que va y hace doble clic sobre un archivo en particular. Ahora, imagínense que ustedes abren una canción muy depresiva, o ustedes abren una pieza de Beethoven, o ustedes abren una canción muy alegre. Es decir, que también el pensamiento tiene la capacidad, como el mouse tiene la capacidad de generar la conexión con un estado o con otro. Es decir, que el libre albedrío, digo, a mí me encanta tener muchas definiciones según cada ley de lo que es el libre albedrío, pero dentro del pensamiento, el libre albedrío puede ser la capacidad que nosotros tenemos de elegir nuestros propios pensamientos, porque no es lo mismo ir a abrir una playlist que otra. ¿Vamos bien por ahora? Les hablamos de pensamientos, les hablamos de imágenes, sí, es el pensamiento como aquello que abre la imagen. Ahora, dentro de la conciencia, la cantidad de imágenes que nosotros tenemos alojadas en la conciencia es casi tendiendo a infinito, porque si hacemos 1 trillón por 40.000, la verdad es que tenemos una cantidad de imágenes increíbles. Ahora, ¿qué es lo que nos suele pasar a los seres humanos? Como nosotros generamos hábitos en la forma de pensar, porque reflejan en parte nuestro sistema de creencias, lo que termina sucediendo es que siempre estamos pensando lo mismo. Y como siempre estamos pensando lo mismo, siempre estamos abriendo el mismo tipo de imagen. ¿Y cuál es el problema de estar pensando siempre lo mismo y abrir continuamente el mismo tipo de imagen? Que como el pensamiento es un acto eléctrico, químico, lo que termina pasando es que cada vez que yo accedo a una imagen, le doy de comer esa imagen. Es decir, que si ayer hablamos con una chica, por ejemplo, que tenía miedo a las palomas, si cada vez que yo veo una paloma, y pienso en una paloma, lo que hago es pensar más en esa paloma. Cada vez que accedo a la imagen de esa paloma, lo que hago es regalarle un poquito de alimento, le doy un poquito de químicos y le doy un poquito de electricidad. Lo que empieza a hacer con esa imagen y esa conexión, esa sinapsis neuronal a acceder a esa imagen es que cada vez es más gruesa, es más gordita, es decir, está mejor alimentada. Pero ¿cuál es el problema de tener conexiones neuronales bien alimentadas? Cuando nosotros los seres humanos vivimos shocks emocionales, que son básicamente los que nos definen, ¿qué son shocks emocionales? Es decir, cuando entramos en crisis profunda, cuando entramos en adrenalina, cuando entramos en estrés, la razón se aparta, la emoción se ciega, las creencias entran en estado de supervivencia y lo que hace el cuerpo es responder a través de un estado de automatismo. Ahora, el automatismo, ¿qué significa? Significa utilizar los canales energéticos que tengo disponibles para canalizar la energía y poder sobrevivir esto que necesito sobrevivir. Si yo todos los días le doy de comer a un tipo de pensamiento, una imagen, al principio tengo un cablecito así de fino, pero más días le doy de comer ese pensamiento. Por ejemplo, me conecto con el noticiero y digo, me voy a morir esta enfermedad, me voy a morir este virus, me va a matar, que es la economía del país, que pobre, que no se puede, que cada día ese pensamiento alimente esa imagen. Lo que voy haciendo a nivel, estamos ya hablando a nivel fisiológico, a nivel físico, voy haciendo que el cable neuronal, que la sinopsis, se hace cada vez más gruesa, y como se hace cada vez más gruesa, implica que tiene la capacidad de tolerar mayor flujo energético. Y ahora les prometo que voy a ir hilando los puntos. Tengo los pensamientos, ¿no? Tengo los pensamientos, tengo las imágenes, las uno a través de un puente neuronal. Hay puentes neuronales que son más finos y hay puentes neuronales que son más gruesos. Cuando yo entro en un estado emocional alto, ¿sí? Y les voy a hacer un paréntesis a qué me refiero con alto. Si hiciéramos un doble clic en lo neuronal, los seres humanos tenemos la capacidad de alternar entre 6 estadios cerebrales, entre 6 frecuencias cerebrales, ¿sí? Que es la frecuencia gamma, es la frecuencia beta, es la frecuencia alfa, teta y delta, ¿sí? Ahora, la mayoría de nosotros estamos en esta frecuencia beta.
Es decir, que estamos en los 14 ciclos por segundo, 28 ciclos por segundo, es decir, que tenemos el cerebro activo poniendo nuestra atención desde el lóbulo frontal hacia lo que sucede en el exterior. Cuando empezamos a respirar, o lo que le mostraba Terrence, si estuvieron hoy buscando la frecuencia cardíaca, lo que hacemos es pasar de este estado beta a un estado alfa. Es decir, que lo que disminuye son la cantidad de pulsos eléctrico-químicos que se dan en el cerebro. De ahí voy disminuyendo cada vez más, entro al mundo REM, al mundo de los sueños, hasta que finalmente llego al último lugar, que es el de sueño profundo. Sí, nosotros podemos estar 8 horas durmiendo, y de esas 8 horas vamos a estar solamente habiendo accedido 5 minutos al mundo delta. Y recién vamos a hacer un descanso profundo y la reparación de la psiquis y la reparación del ser se da únicamente en el último nivel. ¿Sí? En el otro estoy soñando, estoy produciendo, estoy organizando, estoy ordenando. La diferencia entre un estadio cerebral y el otro es cuán en el exterior estoy o cuán en el interior estoy. ¿Sí? Prometo que voy a donde les sigue, pero era importante que sepan esto. Le voy a pedir un poquito más de agua, perdón que estoy así con la voz. Estamos ahí acostumbrados al clima seco de Córdoba. Em, entonces, ¿a dónde iba con esto? Cuando nosotros, y esto no nos pasa seguido en la vida cotidiana, nos pasa pocas veces en la vida cotidiana, atravesamos momentos que se llaman gamma. ¿Sí? Momentos que se llaman gamma son momentos en donde las frecuencias eléctricas son altísimas. Son momentos de estrés y de dolor altísimos en donde generan huellas a nivel cuerpo astral, a nivel cuerpo energético, a nivel cuerpo físico, a nivel corteza cerebral. Digo, si cortamos el cerebro vamos a poder identificar, por ejemplo, lo que Hammer llamaba los relés, es decir, como cicatrices. Cuando nosotros estamos viendo esto, y la mayoría de estos eventos suceden entre los 0 y 7 años, específicamente, que son esos grandes eventos que después vamos a llamar traumas, eh, cuando tenemos estos grandes impulsos eléctricos, como Einstein dijo, la energía no se puede ni crear ni destruir. Entonces, de alguna manera tenés que canalizar por el cuerpo. Cuando te vas a enfrentar a un momento de estrés, cuando te vas a enfrentar a un momento de alta demanda energética, la energía va a ir de forma automática por aquel canal que sea más grueso dentro de tu conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo estoy atravesando mi vida cotidiana de forma normal, pero de repente tengo que entrar en un momento de crisis muy profundo, o en un momento dentro de un momento de supervivencia o de estrés muy profundo, por automatismo de inconsciencia, mi energía se va a canalizar a través de estos canales que tengo creados y estos circuitos que tengo creados en el cuerpo. Entonces, acá empezamos como el huevo y la gallina, ¿no? Empiezo a pensar en algo, eso que pienso da de comer, eso que da de comer refuerza el canal. Y eso que refuerza el canal va a ser que cuando yo tenga una emergencia o tenga que responder ante una crisis, probablemente lo que termine siendo es más de lo que ya soy. Entonces, a nivel pensamiento, hay un trabajo para hacer en el día a día, que es construir una nueva red neuronal cuando estamos en equilibrio, o cuando por lo menos no estamos en estas grandes crisis. ¿Y esto qué implica? Empezar a desarrollar nuevos circuitos, nuevos canales. Cuando uno tiene la capacidad de desarrollar nuevos canales, lo que va a hacer es que a futuro, cuando uno esté atravesando las crisis, tenga nuevas herramientas. Porque en mi experiencia como terapeuta y en mi vida personal, uno se da cuenta del recorrido de conciencia que tiene, no en el día a día, sino cuando pasan eventos fuertes en la vida, que uno se da cuenta que los está atravesando de una forma completamente distinta a como los hubiese atravesado antes. Y eso tuvo que ver con una construcción que hizo a lo largo del tiempo para poder llegar a ese momento. Pero mientras tanto, que uno no entra en una crisis muy profunda, no se da cuenta de cuánta construcción hizo internamente. Entonces, en el momento de crisis, es muy difícil que nosotros podamos hacer esta transición, pero sí podemos ir trabajando de día a día. Les quiero pasar una herramienta que es muy sencilla, dos herramientas para convertirlo en algo concreto, que sea muy sencillo de cómo empezar a usar nuestros pensamientos a nuestro favor. En primer lugar, herramienta del cancelado, ¿sí? ¿Qué significa herramienta del cancelado? Te subís al Uber y de repente el conductor del Uber te dice: "Ah, en Argentina no se puede vivir, ¿eh? Siempre lo mismo, este país es una porquería, no se puede hacer, no se puede hacer nada, que todo mal". Esto es un poco, a mí me saca un poco la charla del ascensor. Te subís en un ascensor y se hace calor, la gente como refunfuñando dice: "Qué calor, ¿eh?".
Y si ese frío, también como refunfuñando, dice, qué frío, como si todo fuese una mala noticia, ¿no? Y tiene que ver justamente con la empatía. Cuando nosotros tenemos mayor presencia de pensamientos negativos, la forma más rápida de generar empatía entre nosotros es ser seres negativos. Nosotros tenemos que cortar esto como humanidad, que la forma de empatizar entre nosotros sea la queja. Eso si ves familiares, problemas de chimento, ¿qué es lo que genera más enganche? Hablar mal de otras personas, la competencia, la envidia, la queja, porque empatiza más rápido con nuestra red neuronal y lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, voluntariamente tenemos que empezar a salirnos de esos lugares. Entonces, ¿cómo sería el cancelado? Viene, me subo al taxi, al Uber y me dicen, porque este país es lo peor que existe. Entonces, yo lo que digo, y yo lo digo en voz alta, aunque no importa que me entiendan, ¿no? Y digo cancelado. Ya. Porque mucha gente que ya conoce la técnica de cancelado, muchas veces falta una segunda parte. Y si la segunda parte del cancelado no está, casi que a nivel neuronal, fisiológico, no importa este cancelado. ¿Y qué es? Cancelado implica ponerle conciencia a que ese pensamiento o esa imagen que se está emitiendo, por ejemplo, esta queja alrededor del país, no la dejo entrar adentro de mi sistema. Que le voy a decir que no va a entrar a mi sistema. Ahora, simplemente le estoy diciendo, no, Argentina no es un país malo. ¿Para qué sucede con esto? Recuerden que el pensar es abrir una imagen. Entonces, cuando yo digo, Argentina no es un país malo, o cuando digo, no quiero fumar, el acto del pensamiento lo que tiene que ir a hacer es que tiene que ir a buscar la imagen del cigarrillo, decirle, no te quiero, o tiene que ir a buscar la imagen de Argentina y decirle, no sos malo. Esto es como sería como, quiero vivir a mi ex y abro la puerta de la casa, le toco la puerta a mi ex y le digo, no te quiero ver. Sería algo así, no quiero saber nada de vos, porque a mí te toqué la puerta de tu casa. Entonces, esto es un poco lo que sucede cuando le decimos no un pensamiento. Ahora, hacer el cancelado es, no, Argentina no es esto, y tengo que elegir reemplazarlo por un nuevo pensamiento. Es decir, si estoy diciendo que Argentina no es un mal lugar, entonces Argentina que sí es. Y esto tiene que ver con una reflexión también que nosotros necesitamos hacer como seres humanos, que casi todo el tiempo nosotros estamos diciendo lo que no queremos y rara vez decimos lo que sí queremos. Entonces, también, y acá les hago un mega paréntesis porque tiene que ver en la forma en que nosotros deseamos el futuro de la realidad, pero muy importante para nosotros reflexionar es si los deseos que tenemos, los objetivos de vida que tenemos, son porque tenemos miedo a encontrarnos con cierto futuro. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy pidiendo una pareja, que tengo miedo de estar soltero. Si yo estoy pidiendo dinero, porque en realidad tengo miedo de grande a no tenerlo. Si yo estoy pidiendo una casa, porque en realidad no me siento seguro o no me siento estable dentro mío. Entonces, muchas veces nosotros caemos bajo la misma trampa del pensamiento, que es desear, no porque deseamos, no porque queremos encontrarnos con eso, sino porque tenemos tanto miedo al escenario contrario, que entonces busco generar la energía contraria. Eso no es desear. Eso no es ir en busca de lo que uno quiere. Eso no tiene nada que ver con el propósito ni con la misión. Porque eso lo que va a generar es profecía autocumplida. Esto es, me pregunto si se corta la voz, puede ser porque acá al lado tenemos una música que está sonando muy fuerte, están haciendo un proceso catártico enorme, y mientras yo estoy hablando escucho ¡ah! Y gritos de la gente sonando y demás. Así que mientras ellos que los gritos, voy a venir acá. Yo estoy entre dos mundos paralelos. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Y ahí les paso a leer un poco el chat y lo que sumaron. Entonces, es muy lindo que hagan este ejercicio y se pregunten si eso que están deseando tiene que ver con un escenario en el que se quieran encontrar o tiene que ver con un escenario en el que están creando porque quieren crear escenario para evitar un miedo que es superior. Y yo creo que que el ejemplo más sencillo para que se pueda entender es este que le decía, es, quiero una pareja de forma desesperada, pero porque no tolero la soledad y quiero estar con alguien, entonces como le tengo miedo a terminar solo, entonces busco la pareja. O en realidad lo que quiero es tener la capacidad de encontrarme en el amor, por ejemplo. Entonces, quizás si limpio eso, probablemente lo que termine llegando es una pareja o un amigo o un vecino que sea parte de esa frecuencia. Lo que no está haciendo es, no está reemplazando o tapando un miedo, porque todo lo que reemplaza un miedo de más, eventualmente termina siendo una profecía autocumplida donde encuentro eso. ¿Sí? Lo voy a leer un poquito. Ahora les cuento qué hacemos después del cancelado.
Dice que el no en el inconsciente es invisible. En realidad no es que el no sea invisible, sino que el inconsciente, la conciencia, no el inconsciente, la conciencia funciona por imágenes. Entonces, si yo tengo que decir, no quiero fumar, lo que tengo que abrir es la imagen del cigarrillo para ir a tacharla. Pero la trampa es que cuando fui a abrir la imagen del cigarrillo, le di de comer con electricidad y químicos. Entonces, es como un acto contraproducente. Es como ir a terapia y querer contar todos los días el mismo trauma. Cada vez que vuelvo a acceder a esa imagen, a ese recuerdo, lo vuelvo a alimentar de nuevo. Entonces es como, en lugar de darle comer, es como cortamos esta conexión. Dice, la queja se ha hecho yo parte de las conversaciones cotidianas y dejamos de ver lo positivo de las cosas. Totalmente. Y lo que va a pasar es que te ven como loco cuando salís de la queja y empiezas a decir, no, pero esto también, esto sí funciona, esto está lindo. Entonces, vamos a ir por partes a las preguntas que me fueron sumando. Y gracias por ahí, por sumarse al chat. La primera es, ¿cómo sería el cancelado por completo? Me subo al taxi, me subo al Uber, me dicen, qué feo país Argentina, digo cancelado, si lo pueden exagerar en la conciencia, yo voy a esa imagen y la tacho 3 veces con una cruz roja y la reemplazo. ¿Sí ves? Es un país productivo, es un país hermoso con linda gente que se puede hacer todas las cosas que deseo, con los vínculos más hermosos, con la comida más rica de todas. Es decir, que aquello que iba a dejar entrar en mi conciencia, lo detengo y lo reemplazo. Sí, entonces esto va con cualquier pensamiento y esto se van a dar cuenta eh, que les va a empezar a pasar todo el tiempo, porque una vez que empiezan a ser conscientes de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos y los otros tienen, el cancelado empieza a aparecer todo el tiempo en su vida. Cuando alguien dice, llego tarde, cuando digo, no voy a encontrar lugar, cuando digo, no voy a poder pagar, esto no es para mí, no me queda la entrevista. Automáticamente, y ojalá que así sea, espero, se van a acordar de esta palabra cancelado, y van a decir, no, cancelado. Menos al principio va a empezar como un juego, quizás ni siquiera se lo van a querer tanto. Ese juego empiecen a reemplazarlo a ver qué pasa. Acuérdense que esto es una sincronicidad para que la realidad se pueda crear. El pensamiento despierta la imagen. Y cuando el pensamiento despierta la imagen, se viene el tercer componente que es vital para la creencia, que es el mundo emocional. Hoy, El pensamiento despierta una a ver, imagen y como la viernes, imagen tiene una emoción asociada, el pensamiento despierta la imagen y la imagen la emoción. Como la emoción es energía en movimiento, lo que va a determinar en realidad la emoción es la forma en que se va a disponer la energía para poder materializar cierta realidad. Entonces, ¿qué significa? Pienso acerca de algo, eso me hace imaginar algo, me hace disparar energéticamente, emocionalmente una ruta, y esa ruta va a tener consecuencias en un montón de niveles. A nivel físico, la emoción y vamos a sacarle quizás la definición más romántica, porque a veces emoción, si les pregunto qué es emoción, probablemente vamos a decir es felicidad, es tristeza, es amor, es contemplación, es angustia, es enojo. Y vamos a ver la definición de emoción como la instrucción necesaria de aquello que necesito para poder lidiar con la realidad. ¿Y por qué se los defino de esta manera? Si yo tengo una emoción que se despierta a través de una imagen, ese tipo de emoción que yo tenga va a afectar distintas partes de mi cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, a mí me van a robar, o a mí me van a despedir del trabajo, o yo me voy a morir de este virus, es que esa emoción, por ejemplo, se despierta en miedo. Ese miedo le va a dar la instrucción al sistema glandular, pero no a cualquier parte de las glándulas. Yo le podría dar la instrucción a la pituitaria, le podría dar una instrucción a la pineal, le podría dar una instrucción a la hipófisis, pero cuando conecto con el miedo, la instrucción se la doy a los adrenales, ¿sí? A las glándulas adrenales, que lo que van a secretar es adrenalina y van a llenar el cuerpo de cortisol. Entonces, la emoción va a determinar qué zona del cuerpo voy a encender, determinar esa glándula, qué tipo de materia me va a dar para poder responder a esa realidad. Si yo le digo que tengo miedo, lo que va a hacer es activar mis arenales, y cuando activo mis arenales a llenar el cuerpo de glucosa, de cortisol, de energía, lo que va a hacer es producir esa gran cantidad de químicos en el cuerpo. Esos químicos van a estar libres y van a estar disparados, fluyendo a lo largo de todo el cuerpo, y lo que va a pasar es de nuevo la trampa del huevo y la gallina. ¿Qué necesito para tener un pensamiento unido a una imagen? Un puente eléctrico y químico. Ahora, si yo quiero generar un nuevo tipo de pensamiento,
Voy a crear mañana un nuevo tipo de pensamiento. ¿Qué químicos voy a tener a disposición dando vueltas por el cuerpo? Aquellos que emocionalmente haya disparado anteriormente. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta cómo la creación tiene multiplicidad de niveles y factores. Puedo crear a través del nivel del pensamiento, creo a través del nivel de las imágenes y creo a través del nivel emocional. Entonces, a mí me gusta entender cuáles son los ingredientes de la creencia, porque trabajando en cualquiera de estos tres elementos, puedo empezar a acercarme a cambiar el tipo de creencia que tengo. Entonces, voy a resumirlo en tres ejemplos. Pensamiento lo puedo cambiar a través de la técnica del cancelado. Las imágenes, también, por ejemplo, puedo empezar a pensar de qué forma me quiero nutrir con imágenes. Si, como decía, hoy Terence ponía un muy buen ejemplo que decía, los seres humanos están comiendo al mediodía su alimento mientras ven el noticiero. Entonces, imagínense la asociación que hacemos entre imagen, malas noticias de noticiero. Entonces, no solamente comemos alimento, sino que consumimos imágenes de forma constante. Entonces, una invitación también es empezar a ver qué imágenes dejamos entrar dentro de la conciencia y qué imágenes no. Entonces, trabajamos a nivel pensamiento, cada vez que hacemos un cancelado y reemplazamos, lo que estamos haciendo es que ese pensamiento, en lugar de ser parte de ese porcentaje negativo, se transforme en ser parte de ese de porcentaje positivo. Podemos trabajar en esta dieta de imágenes y a nivel emocional podemos elegir, por ejemplo, estamos durmiendo a la mañana, nos despertamos y antes de apoyar el pie, antes de bajar de la cama, vamos a elegir con qué emoción, conscientemente, con qué pensamiento y con qué imagen voy a comenzar ese día. Y hasta que no logre limpiar esto, hasta que no pueda meterme en ese lugar, me mantengo ahí, en esa respiración y programo el día de esa manera. Porque lo que yo necesito es acumular la mayor cantidad de imágenes, pensamientos y emociones que sean de placer y que sean constructivas para mí, para que después generen tantos canales y generen tantos puntos de interconexión que frente a un evento de crisis en la vida yo pueda mantenerme en equilibrio. ¿Sí? Luego empezar a leer que tienen preguntas súper interesantes. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo genero nuevas conexiones neuronales? Lo más importante para generar conexiones neuronales es la exposición continua a lo nuevo y a la sorpresa. Como les contaba un poco en la charla de ayer, la mente lo que quiere hacer todo el tiempo es mantenerte en un ciclo repetitivo de lo que ya conoces y ya dominas. Y cualquier lugar que sea nuevo, cualquier lugar que sea misterioso y cualquier lugar que te represente lo que no puedas dominar y controlar, te va a alejar. Es decir, que va a usar el mecanismo del miedo y la fobia para que vos no te acerques ahí. Entonces, crear nuevas conexiones es, por ejemplo, entender dónde está el miedo y salir voluntariamente a meterse en lugares que tiene miedo. O actos muy sencillos, muy pequeños de la vida cotidiana, como por ejemplo es, si de tu casa al trabajo tenés 5 cuadras y conoces esta forma recta para ir al trabajo, en lugar de usar siempre la misma calle para ir al trabajo, anda intercalando las calles que haces. Un día te vas por estas calles, otro día te vas por estas calles, otro día das toda la vuelta. Y de esa manera, lo que vas a hacer es que tu cerebro esté todo el tiempo estimulado frente a nuevos escenarios que no puede dominar. Esos escenarios que no puede dominar son los que generan las nuevas experiencias. Y las nuevas conexiones neuronales se generan a través de nuevas experiencias. Por ejemplo, ayer me metí por primera vez a hielo congelado. Es una nueva experiencia, es algo que el cerebro no tiene registro de, entonces me someto a una nueva experiencia que me genera una nueva forma de respuesta. Mientras mayor cantidad de experiencias alojo dentro de la conciencia, mayor cantidad de respuestas y redes neuronales voy a tener adentro. Entonces, mayor es mi creatividad, mayor es mi capacidad de respuesta, mayor capacidad de responder frente a conflictos tengo porque soy más creativo, más adaptativo, más flexible. Entonces, ¿qué implica esto? Es escuchar música nueva. Esa que dijeron, no, yo odio escuchar tango, no, yo odio escuchar el reggaetón, no, yo odio escuchar la cumbia, no, yo odio escuchar música clásica. Invítate a escucharla. No importa que hayas repetido los últimos 40 50 años que no te gustó. No importa que pienses que es de bajo alta vibración. Sometete a algo distinto. Si dijiste que las lentejas no te gustaron los últimos 50 años, volvete a invitar a comer un guiso de lentejas. Aprende un idioma. Ponete a pintar en un lienzo nuevo, no importa que no seas pintor, ponete a cantar, ponete a hacer un ejercicio que no hayas hecho nunca. Es decir, invítate a hacer cosas
que ya se vayan de tu control. Si vamos a los números en la estadística, el 90, de los que llegaron hasta los 18 años estudiando, después de los 18 años, más o menos el 80% de las personas dejan de estudiar y de formarse. Es decir, que más o menos a partir de los 20 años la humanidad deja de formarse. Es decir, que solamente el 20% continúa aprendiendo nuevos conocimientos. Quienes terminan la carrera, solamente el 5% siguen adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Qué significa esto? Es que la humanidad se programa de cierta manera y espera repetirse a sí mismo lo que es durante los últimos 40, 50, 60 años que tiene de vida. Entonces, el proceso de salir a aprender algo nuevo, de tener la humildad, de volver a ser ignorantes, es también lo que genera redes neuronales, ¿no? Este parece un cartel de desmutear. Pongo estar muteado, unmute o stay mute. Stay mute. Ah, no sé qué toqué. Bueno, a mí me escuchan, ¿no? Desaparecí, estoy ahí con ustedes. Ok. Bueno, voy a leer un poquito más. La rutina va a generar miedo. Esto es mucho, a mí me gusta mucho la ley de polaridad. Y si bien hay algo muy interesante. Aprender a generar rutina es lo que me permite tener un hábito para poder dominarlo y poder ser bueno en eso. Pero al mismo tiempo, la trampa es que mientras más hábitos genero para ser bueno en eso, más quedo atrapado dentro de esa creencia porque de repente me vuelvo experto en eso. Yo siempre me pregunto a mí mismo, por ejemplo, si desarrollaré la capacidad de olvidarme las 7 leyes universales. Digo, hasta que las pude adquirir dentro mío fue muy complejo. Y cada día que las repito y me quedo más inmerso en eso, se vuelve más un hábito en mi vida. Yo veo todo a través de las 7 leyes universales, pero no significa que sea la forma de ver la realidad, no significa que sea el único camino. Eventualmente voy a tener que practicar, disolverlas, olvidarme para crear algo nuevo. Ahora, si bien me ha cambiado la vida, me ha salvado la vida, en un momento voy a tener que también poder soltarla para ir hacia otro lugar. ¿Sí? Entonces, lo importante es que con el tiempo desarrollamos la capacidad de contradecirnos a nosotros mismos. Dice, voy a leerlos un poquito más. Sé cómo le tengo el miedo, ejemplo, a los bichos. Estoy en un pánico horrible intentando controlar. Mira, justamente, eso es lo interesante. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer con los miedos es de controlarlos y negarnos. Y nunca va a funcionar, porque el miedo es una función autocreada. Em, un ejemplo con los ataques de pánico. Eh, cuando uno siente un ataque de pánico, el ataque de pánico en realidad podría durar 2 segundos. La razón por la cual dura más y la cual se hace más permanente y más repetitivo es que nosotros ponemos a luchar contra el ataque de pánico y la ansiedad. Nos desesperamos por la respiración del corazón, por el nivel de respiración, nos desesperamos por la taquicardia, porque siento que el pecho se cierra, porque siento que me voy a morir, porque siento que no puedo más. Entonces, como lucho con esa sensación, lucho por sacarme esa sensación del cuerpo, entonces lo que hago es alimentarlo más y hacerlo más grande. Cuando se estén enfrentando una fobia, cuando se estén enfrentando un miedo, cuando se estén enfrentando un ataque de pánico, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Es decir, me quedo sin aire, explota corazón, dale, que venga la sensación. Y lo que van a ver es que nada de eso ocurre. Cuando uno deja de luchar contra lo que acontece se desvanece, porque se integra el mensaje que está sucediendo detrás de lo que acontece. Esto digo, me ha pasado en sesiones, ¿no? Donde una chica en medio de un ataque de pánico dijo, no, porque me voy a morir, y no, y yo decía, ok, este sillón que tengo es extremadamente cómodo para que te mueras. No, pero no puedo respirar, se me cierra el pecho, que se te cierre por completo, que te agarre un paro cardíaco acá, yo le aviso a tus familiares, y de repente es como, no me morí, y no te vas a morir. No te vas a morir de miedo, eso no va a ocurrir, no te vas a morir de una fobia, ¿sí? Eso no va a ocurrir justamente cuando aprendes, y es a tomar el mensaje detrás de lo que viene esto, es justamente que todo empieza a calmarse. Si yo a las fobias les escapo, lo que hago es usar más energía de la que necesito en realidad. Entonces, esto aplica para cualquier tipo de emoción que viene para la vida cotidiana. Si, si aparece, eh, si aparece un miedo, si aparece eh, una angustia, un enojo, en lugar de decir, yo quiero que esto desaparezca porque es negativo, tírate a la cama y en lugar de querer racionalizarlo y en lugar de querer encontrar un significado en ese momento, lleva tu atención al cuerpo. Es decir, lleva tu atención a qué le pasa al corazón,
lleva tu atención a qué le pasa a la respiración, qué músculo se activa, qué músculo no se activa. Entonces, lo que empieza a pasar es que pasamos del mundo del pensamiento al mundo de la emoción, al mundo de la sensación, al mundo de la percepción. Digo, las emociones son engañosas, los pensamientos son engañosos, lo que nos engaña es la sensación corporal. Entonces, si yo quiero llegar más cerca de la esencia, de lo que genuinamente y verdaderamente me está pasando, lo que hago es entregarme al cuerpo cuando está apareciendo esa emoción o cuando está apareciendo ese evento. Entonces, estoy enojado, estoy angustiado, estoy frustrado, lo que sea, es tirarte a la cama y preguntarte en el cuerpo, ¿dónde se siente esto? Y lleva tu atención. ¿Y dónde lo siento? Siento que, aunque parezca absurdo, siento que me pica el dedo gordo del pie. Siento que esta sensación me paraliza la rodilla derecha. Siento que se me tensa el estómago. Y en ese lugar que se tense, en ese lugar que emerja permitite hacerte la siguiente pregunta es, ¿a qué se parece esta sensación? ¿A qué se parece esta sensación de tener esto en la panza? Y van a ver que lo que van es acceder a grandes memorias, van a acceder a el origen de esas cosas que lo mantienen atrapados en ciertos tipos de comportamientos. Acá me preguntan si una persona que tiene cardiopatías enfrentar, de nuevo, no es enfrentar. Vieron que no nos damos cuenta y alguien dice, ¿cómo controlo el ataque de pánico? ¿Cómo enfrento el ataque de pánico? Lo estoy diciendo y sin embargo su inconsciente le sigue hablando. ¿Cómo lucho? ¿Cómo controlo? ¿Cómo enfrento? No, no se enfrenta, se integra. Entonces, no es como lo enfrento, es si el corazón late fuerte y yo empiezo a tener miedo porque late fuerte, lo hago latir más fuerte. Entonces, si el corazón late fuerte, digo, te siento corazón, dale, te siento. Y van a ver que no va a latir más fuerte. Van a ver que lo que va a pasar es que es un aliado de ustedes porque es su propio corazón. Y nadie quiere dañarse a sí mismo. Entonces, acuérdense, no es luchar, no es enfrentar, no es controlar, es gestionar. Y gestionar es ponerse al servicio de eso que está aconteciendo y tu cuerpo te está mostrando. Si tu cuerpo lo muestra, y no lo luchas y no lo confrontas y no te opones a eso, aparece automáticamente una capacidad de homeostasis que es la que tiene el cuerpo, es entrar en autorregulación y equilibrio. Lo que te saca del equilibrio es la lucha mental de no querer permanecer en ese estado porque atenta contra algo que desconoces. Es decir, tengo miedo a morirme, entonces me quiero ir corriendo. El spoiler de la peli en cada charla que doy tiene que ver con desarrollar la capacidad de entrar al mundo de la incertidumbre de aquello que no puedo controlar. Me voy a morir, dale, pero a ver si te morís o no. No te vas a morir. Voy a leerlos un poquito más. Las imágenes vía meditaciones o visualizaciones sirven. Dice, las imágenes vía meditaciones o visualizaciones sirven para ayudar a curar a alguien. Sin embargo, la imagen de ese ser en plena enfermedad asalta la meditación. ¿Cómo cancelarla? Ok, yo creo firmemente que los pensamientos que emitimos, las imágenes que emitimos acerca de nosotros o acerca de otros y las emociones generan estos pulsos, estos campos electromagnéticos que afectan a nosotros y a los otros. Em, yo creo que hay dos instancias. La instancia de conectarme con lo bonito y la instancia de la aceptación. Hay una mala fama acerca de la aceptación la aceptación de las emociones negativas. Porque en el mundo espiritual nos dijeron que todo el tiempo tenemos que ser positivos y a veces eso se confunde con ser falsos positivos. ¿Eso qué significa? Em, Les pongo un ejemplo personal para que se entienda y cómo esto funciona para la vida cotidiana. Durante todo el 2022 yo atravesé la muerte y además sabiendo que se iba a morir. Sabíamos que se iba a morir en unos meses. Entonces, tengo las herramientas de las 7 leyes adentro. ¿Y qué sería el falso positivismo? Decir que esto es lo mejor que me está pasando en la vida. Decir que esto es hermoso. Ahora, esto es doloroso, esto es angustiante, esto es algo que me hubiese encantado no experimentar. Entonces, hay una capa de la conciencia que es la aceptación de aquello que no me genera placer. Y a veces confundimos que la aceptación de aquello que no me gusta tiene que ver con ser negativos. Y son dos cosas completamente distintas. Cuando yo acepto lo que la realidad me trae, es cuando dejo de luchar con la realidad. Ahora, una vez que acepto esto,
también me permite enfocarme en lo que sí está ocurriendo. Y me permitió enfocarme en tener las mejores conversaciones de mi vida, disfrutarla mientras está viva, tener la conexión más hermosa y más profunda, pero no de un lugar falso de la represión y la negación en donde no le doy lugar a las dos polaridades que habitan adentro mío. Entonces, la positividad no tiene que ver con estar en emociones todo el tiempo de alegría, de amor y demás, sino con la aceptación y la construcción de algo que a mí me haga bien dentro de este lugar en donde estoy atravesando. ¿Sí? ¿Se comprende a dónde voy? Entonces, las emociones no hay en realidad buenas o malas, son distintas formas de expresarnos. Ahora, lo interesante es aprender a aceptar la emoción, no luchar para poder hacer algo con esa emoción que está aflorando. Voy a leer un poquito más, rendirse. Voy a leer la última, ya me estoy pasando un poquito. Podría aplicarse para trabajar la autoestima, por ejemplo. Cancelo tanto pensamiento en mí mismo y lo reemplazo. Totalmente. Un ejercicio que es muy bonito es, literal, desnudarnos y vernos al espejo. Y somos tremendos jueces. Somos muy duros con nosotros mismos. Estamos como... Ahí nos vamos a dar cuenta que este porcentaje que yo les digo de de cuánto negativo pensamos versus positivo, nos vemos desnudos al espejo y es automáticamente nos sale todo lo negativo versus dos cosas positivas que nos podemos decir. Y realmente hacer ese ejercicio y decir, che, mira todo lo bonito que tengo. Y no estamos solamente hablando a nivel físico, es, mira todo lo que hiciste para llegar hasta acá, todas las cosas que atravesaste, todas las cosas, las pérdidas, los aciertos, los dolores, las experiencias, y no nos felicitamos por eso. Estamos todo el tiempo como decía Freud, en la falta. Y justamente la enfermedad de la sociedad es estar todo el tiempo enfocados en la falta. Y digo, y si ustedes están ahora del otro lado, si están vivos, están vivas, conectadas con un congreso que habla de la conciencia y la espiritualidad, son muy afortunados. Entonces, simplemente por el hecho de que están vivos y porque se pueden hacer preguntas acerca de ustedes mismos. Entonces, ¿por qué no salimos un poco de la falta, de todo lo que le falta sanar, de todo lo que le falta mejorar en su salud, en sus vínculos, y todo lo que sí hay? Y esto de nuevo no es entrar en el falso positivismo de, bueno, niego la realidad, pero empezar a ser un poco más justos con la balanza. Tenemos una balanza muy injusta acerca de cómo salimos a encarar la vida. Entonces, para mí la balanza es, acepto quién soy con todos mis efectos y todo lo que me está pasando, y salgo de forma muy alegre a la vida, y a medida que puedo trabajar, aquellas sombras que tengo las voy sumando a la balanza del trabajo. Pero no puedo hacer todo sombra, no puedo hacer todo trabajo, no puedo quitar el disfrute del placer de la vida. ¿Sí? Acá dice Vivi, agradecer lo que hay y agradeciendo lo que hay, yo les agradezco por dejarme entrar a sus casas y hacerme parte de este intercambio. De nuevo, como les dije ayer, me pueden buscar como Nicolás Appel en las distintas redes y demás. Seguimos charlando, espero que nos volvamos a encontrar por ahí. Quiero su servicio, quiero su disposición. Ojalá les comience a apasionar tanto como a mí las 7 leyes universales porque me parecen transformadoras para la vida cotidiana. Gracias. Nos estamos viendo.